Cordial saludo, estudiantes del curso de Física General. Les habla su director de curso para hacer la presentación de la OBI, segunda ley de Newton, técnicas de solución. Esta segunda ley de Newton está incluida dentro de las tres leyes de movimiento, conocida como ley de fuerza o segunda ley de movimiento. Las otras dos son la ley de la inercia y la ley de la acción y la reacción. Todas ellas están enmarcadas dentro de la rama de la física conocida como dinámica, que se encarga del estudio de las causas del movimiento. Esas causas o esos agentes que producen el movimiento son fuerzas, las cuales pueden ser de contacto o distancia. Hablaremos más adelante de cada una de ellas. La estructura o ecuación de la segunda ley de Newton determina que la sumatoria de las fuerzas o fuerza neta es igual al producto entre la masa y la aceleración. Hablando en términos de las unidades de medida de la fuerza, tenemos que para el Sistema Internacional de Medidas, las masas se miden en kilogramos, las aceleraciones en metros sobre segundo cuadrado. El producto de estas dos magnitudes en ese estricto orden se conoce como un newton, que es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Dentro de las fuerzas de distancia que se trabajará en el curso de física general tenemos el peso, que se puede identificar por la notación F sub g o en algunos textos como W mayúscula o P mayúscula. Lo que hay que tener claro es que es una fuerza o una cantidad de tipo vectorial. Tiene una estructura o fórmula que es el producto de la masa y la gravedad. Eso quiere decir que el peso y la masa son dos cantidades físicas diferentes. ¿Qué tienen en común estos tres sistemas representados aquí, que son el plano horizontal, el plano inclinado y la masa suspendida y atada a una cuerda? Que la fuerza gravitacional o peso siempre está apuntando hacia abajo, independientemente de la ubicación del objeto. Otras fuerzas de contacto tenemos la fricción, la tensión, la normal, la fuerza elástica. Otra fuerza de contacto es la tensión, la cual aparece siempre que exista en el sistema una cuerda y el objeto esté atado a esa cuerda. Hay que tener presente que por cada cuerda que existe en el sistema va a haber la misma cantidad de tensiones y también es necesario tener en cuenta que la tensión, a diferencia de la fuerza gravitacional o peso, no tiene una estructura o fórmula definida. Esta cambia según el sistema analizado. Otra fuerza de contacto también es la fuerza normal, que es una fuerza de reacción. Recuerden la tercera ley de Newton, acción y reacción. La característica de esta fuerza es que siempre es perpendicular a la superficie de contacto, por ende, para que exista, tiene que haber contacto entre el objeto y la superficie. Tenemos los mismos tres ejemplos: plano horizontal, plano inclinado y masa suspendida. Noten que la masa suspendida no está en contacto con una superficie, sin embargo, por el hecho de estar atada a una cuerda, aparece la fuerza de tensión. Tenemos entonces aquí representados lo que son los diagramas de cuerpo libre, en los cuales representamos las fuerzas que actúan sobre el sistema y un plano cartesiano que va a servir de referencia cuando apliquemos la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa con la fuerza normal? Noten que es siempre perpendicular a la superficie de contacto y por eso se colocaron los planos cartesianos para que ustedes puedan identificar esa perpendicularidad entre la superficie y el plano. Noten la particularidad en la segunda situación, que el plano cartesiano se inclinó de tal manera de que el eje horizontal coincida o sea paralelo con la superficie de contacto. Eso con el fin de reducir o simplificar los cálculos. Los criterios son entonces los siguientes: identificar las fuerzas que actúan sobre cada una de las masas que conforman el sistema y realice el diagrama de cuerpo libre para cada una de ellas, lo que acabo de nombrar. Nota: se recomienda que uno de los dos ejes sea paralelo a la dirección del desplazamiento del objeto, lo que se hizo con el plano inclinado al mostrar la fuerza normal. 2. Aplique la segunda ley de Newton a cada una de las masas y determine las ecuaciones de movimiento. Y 3. Resuelva el sistema de ecuaciones obtenido y determine los valores solicitados en el ejercicio. Finalmente, como conclusiones, tenemos entonces que las fuerzas son cantidades vectoriales, por ende son cantidades que cuentan con módulo, magnitud, dirección y sentido. Tenemos también que en el Sistema Internacional de Medidas las unidades de la fuerza son los newton, los cuales son equivalentes al producto del kilogramo, el metro sobre segundo cuadrado. Que la fuerza gravitacional o peso es una fuerza a distancia y es experimentada por cualquier par de cuerpos que tengan masa y que se encuentren dentro de un campo gravitacional. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. La masa es la cantidad de materia que un cuerpo tiene, cantidad escalar, y el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre la masa, cantidad vectorial. Y finalmente, la correcta aplicación de las técnicas o criterios de aplicación de la segunda ley de Newton determinan el correcto análisis de los diferentes sistemas físicos.
Tenemos acá algunas referencias utilizadas para el desarrollo de esta OBI. Por lo tanto, finalizo como tal la OBI y agradezco la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.